Bienvenidos de regreso a TV Perú Noticias. Y bueno, en esta semana se ha dado a conocer cuál sería la composición del Congreso de la República. Esta composición estaría, digamos, marcada por una mayoría absoluta del partido Fuerza Popular. Aún no se define el total de congresistas, pero al conteo de la OMPE actualmente tendría entre 70 y 72 escaños en el Congreso. El partido que le sigue sería Peruanos por el Cambio, con 20 congresistas, una cifra bastante menor para poder, digamos, hacerle frente, para poder analizar qué significa esta composición del Congreso. Se encuentra en nuestro estudio Gerardo Tábara, él es secretario general de Transparencia. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, un gusto. Bueno, la pregunta que todos nos hacemos es: ¿se puede garantizar la democracia con una distribución tal del Congreso o de las mayorías? Bueno, mira, hay una cosa que es importante saber, y es que esta mayoría es más de lo que se obtiene en votos, digamos, ¿no? Es decir, la Fuerza Popular, que tendría 72 congresistas, eso es más del 50% de congresistas, no ha obtenido el 50% de votos. Sin embargo, por la cifra repartidora, y esto le corresponde esa cantidad. El Frente Amplio tiene 20 congresistas, PPK tiene 19, y lo que es importante es que todas estas bancadas, la que tiene la mayoría y las otras, recuerden siempre que una función esencial del Congreso es garantizar el equilibrio de poderes. Es un sistema de balances y de equilibrios lo que define la democracia. Aún siendo la mayoría abrumadora del Congreso que tiene Fuerza Popular, yo creo que no deberían olvidar ellos ni las otras bancadas que una de sus funciones, además de legislar, es hacer control sobre el Poder Ejecutivo, sobre el Poder Judicial, un equilibrio. Si eso lo mantuviéramos, y creo que hacia eso debemos apuntar, entonces podríamos minimizar los riesgos de que una mayoría abrumadora pretenda o pretendiera tomar decisiones sin dialogar con las otras, ¿no? Claro, la preocupación también surge porque el Congreso de la República no solo debate leyes, también escoge los miembros del Tribunal Constitucional, del BCR, el Defensor del Pueblo, sí. Decide cargos importantes para la justicia peruana y para mantener este equilibrio y este balance de poderes en el gobierno. Entonces, cuando tenemos congresistas que dicen que no se preocupen, porque de elegirlos todas las legislaciones van a pasar como por un tubo, te hace pensar, bueno, ¿y ese tubo tiene diálogos, tiene speakers, tiene parlantes? Sí, yo creo que hay un tema ahí muy importante también, y que está en el reporte de transparencia, y es el porcentaje de congresistas reelectos versus el porcentaje de congresistas nuevos. Entonces, o el número en total, 95 de los congresistas que van a subir el 28 de julio lo van a hacer por primera vez, ¿no? Y entonces algunas expresiones, yo escuché esta del congresista electo al que tú te refieres, podría uno decir que son producto incluso de la falta de conocimiento de lo que es el funcionamiento del Congreso, un entusiasmo excesivo, porque la práctica parlamentaria exige de todas maneras de un diálogo, y porque los ojos de la ciudadanía, los ojos de la prensa, de instituciones como la que yo represento en este momento, están siempre puestas y van a estar puestos también sobre cómo actúan las diversas bancadas. Entonces, yo lo que quiero decir es que no basta con tener una cantidad determinada de congresistas, se requiere un dominio de la práctica parlamentaria, se requiere experiencia y se requiere mucha mirada a lo que han sido los resultados. Hay una porción significativa del país, especialmente en el sur, ¿no? Apurímac, Huancavelica, Ayacucho, Arequipa, Puno, que no han votado por ninguna, mayoritariamente, por ninguno de los dos que van ahora en segunda vuelta a disputar la presidencia. Entonces, ambos candidatos, Keiko Fujimori como Pedro Pablo Kuczynski, tendrían que saber hacer una lectura del voto de esta población del sur del país para poder
representarlos bien en el Congreso o en el Ejecutivo, sea quien fuere que gane. El riesgo que se produce en democracia cuando alguien no mira lo que la población está pidiendo o demandando o no sabe leerlo bien, el riesgo es que se generen situaciones de conflicto. Entonces eso puede tener repercusiones negativas, claro, para la gobernabilidad, ¿no? Ante decisiones que pueda tomar el Congreso que sean desfavorables para los ciudadanos, siempre está la opción de tomar las calles, de pronunciarse, de organizarse. Siempre está la opción. Recordemos que en este Congreso hubo un acuerdo en un determinado momento de prácticamente todas las bancadas, era como que el 100% del Congreso se puso de acuerdo y repartió los cargos de Tribunal Constitucional, BCR y Defensor del Pueblo, la llamada repartija, ¿no? Y la gente se movilizó, las instituciones nos pronunciamos, Transparencia, la CONFIEP, el Consejo de la Prensa Peruana, y tuvo el Congreso que dar marcha atrás. A pesar de que todos prácticamente habían votado por eso, tuvieron que dar marcha atrás. Claro. Es decir, en la democracia actual, en la democracia moderna, la mayoría en el Congreso tiene un peso muy importante, pero no es lo único que determina la toma de decisiones. Tiene que ser muy importante la vitalidad de la sociedad civil y el ojo acucioso de la prensa para estar pendiente de cómo se toman las decisiones, ¿no? Bueno, veamos algunas de estas cifras. Claro, tenemos los cuadros estadísticos, no sé si nos pueden ayudar. Ahí está. Ahí tenemos el primero, composición del grupo parlamentario. Estas son cifras de transparencia. Estas son cifras de transparencia, son tomadas del conteo de OMPE al 80 y pico %. Entonces, 72 escaños para Fuerza Popular, 19 para Peruanos por el Cambio, Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad tiene 20, Alianza para el Progreso tiene 9, Alianza Popular tiene 5 y Acción Popular tiene 5. Sí, un dato ahí interesante, Alianza Popular y Acción Popular tienen 5 congresistas, pero al interior del Congreso, para funcionar como bancada, se necesita por lo menos 6. De manera que estos dos van a tener que resolver de alguna forma cómo hacen para actuar como bancada. O sea, los grupos parlamentarios que tienen una serie de atribuciones y prerrogativas dentro del Congreso son los que tienen por lo menos 6 congresistas. Entonces a ellos les faltaría 1 a cada uno, ¿no? Y lo otro es que en el caso de Alianza Popular, esto ya se conoce, aunque era una alianza de 3 partidos, APRA, PPC y Vamos Perú, los 5 congresistas que tiene son del Partido Aprista, ¿no? De manera que creo que pronto le llamaremos ya bancada aprista más que Alianza Popular, ¿no? Que se disolvió la alianza. En el Congreso anterior vimos que se desarrollaron nuevos fenómenos dentro del Congreso, se disolvió una bancada quedando reducida, muy poco, que la bancada mayoritaria. Y se formaron otros. Y se formaron importante, el Congreso del 2011 empezó también con 6 bancadas, como está empezando esta, y está terminando con 8 o 9, ¿no? Por desmembramientos o transfugismos, dependiendo cómo se le quiera mirar, y se forman nuevas bancadas. Por eso es muy importante tomar esto como una línea de base, si quieres. Así está empezando el Congreso. Ojalá así termine. Lo ideal es que se mantengan en su bancada. Ahora, hay otro cuadro interesante que es la de composición por género y vemos que hay una gran mayoría de hombres, 96 congresistas son hombres y 34 mujeres. ¿Qué quiere decir eso sobre nuestro país, sobre nuestro Congreso, o tal vez sobre la equidad de género dentro de los propios partidos? Bueno, que tenemos mucho que avanzar todavía a ese nivel, tanto en los partidos políticos, que se resisten, por ejemplo, a medidas como la alternancia. La ley establece que tiene que haber una cuota mínima de 30% de mujeres o de hombres en cada lista. Y parece que la han cubierto a carta cabal, porque es precisamente un tercio del Congreso, pero es como que lo que pide la ley y no la voluntad del partido. En realidad, si sacáramos bien la cuenta, nos daríamos esos números totales, 34 mujeres, 95 hombres, pero esas 34 mujeres no representan el 30% del Congreso, es menos del 30%, es decir, la cuota no se convierte en cargos electos. Sí es verdad que es más
que este Congreso. El 2011 se eligieron solo 28 mujeres al Congreso y había 12 departamentos que no eligieron a ninguna mujer al Congreso. Esta vez el panorama está un poco mejor, 34 mujeres, o sea, 6 más, y el número de departamentos sin congresistas mujeres se reduce a 10. Creo que hay que hacer más cosas para seguir avanzando en esta línea de que la presencia de la mujer en la vida social, económica, profesional, política, en la prensa, se traslade también hacia una presencia en cargos de elección como es el Congreso de la República, ¿no? Y bueno, ¿y qué hay de los congresistas por edades? Vamos a ver si tenemos ese cuadro estadístico, según el reporte. La gran mayoría se encuentra entre los 35 y los 65 años de edad. Hay muy pocos debajo de este promedio, 10 si no me equivoco. Sí, hay 10 de los que podríamos... Bueno, esa es la experiencia parlamentaria. Pero esta experiencia parlamentaria tiene que ver con la edad, o sea, necesariamente porque el 95%, 95 con sean nuevos, quiere decir que son jóvenes. No. Este cuadro que acabamos de pasarnos, ¿no? El anterior, era el cuadro de las 3 barras, es el cuadro de cuántos congresistas llegan por primera vez. 95 nunca antes han sido congresistas, de los elegidos ahora. 31 están siendo congresistas en este momento y han logrado ser reelegidos. Y hay 4 que regresan al Congreso después de un periodo, como es el caso de Jorge del Castillo o Guido Lombardi, o después de más de un periodo, como el caso de Patricia Donaire, que fue congresista el año 2000, o Alberto Quintanilla, que fue diputado cuando había bicameralidad, hacia los 80, ¿no? Y entonces vuelven, ese es el cuadro. Eso lo que puede marcar es porque aprender la experiencia y la práctica parlamentaria toma algo de tiempo. Sí. Algunos de ellos han sido regidores, ¿no? Hay un grupo, otros alcaldes han ocupado cargos públicos, han ocupado otros cargos, ministros, hay 10 exministros de Estado en el Congreso, pero la práctica parlamentaria no es exactamente igual a la de un ministro. En el Congreso hay mucho de diálogo, de debate, de discusión, de fundamentación, de formas diferentes. Entonces va a marcar mucho. Hicimos también un cuadro que no lo hemos traído para mostrarlo, lamentablemente, que revela cómo es que esa reelección es al interior de las bancadas. Entonces tienes, por ejemplo... En Fuerza Popular, por ejemplo. En Fuerza Popular... ¿Cuál es el porcentaje de congresistas nuevos y reelectos? El 25% son reelectos en Fuerza Popular, ¿no? Un poquito más, en realidad, el 26% son reelectos. Mientras que en el partido aprista, el 100% son reelectos. Los 5 congresistas elegidos ahora por el APRA ya han sido congresistas y hay algunos que están en este momento siendo congresistas. Claro. Eso puede marcar diferencias, sí, porque una bancada puede ser más pequeña que otra, pero si tiene gente más experimentada en el juego parlamentario... Eso es lo que siempre, por ejemplo, se le atribuye al APRA y específicamente a estos 5 congresistas que son reelectos, que tienen esta habilidad para formar una pared en la que se hacen escuchar sus voces. O sea, cualquiera de ellos emite una declaración y están todos los micrófonos de los medios de comunicación registrándola. Nadie sabe si por costumbre o porque al final lo que dicen siempre termina el titular del día siguiente, ¿no? Entonces puede dirigir más la información, que a veces hay congresistas nuevos que no los conocen y no tienen una voz, digamos, tan fuerte, ¿no? Le sospecho que le puede pasar, por ejemplo, al Frente Amplio, que es la segunda bancada. Tiene 20, pero de esos 20 solo 3 son reelectos, 2 de manera inmediata, que son Manuel Damer y Justiniano Apaza, y uno que es el señor Quintanilla, que vuelve desde la época en que fue diputado, vuelve al Congreso, ¿no? Casi uno podría decir, bueno, los que tienen experiencia en este Congreso, de estos 20 son solo 2. Eso es el 10%. Claro. Y en el caso de Peruanos por el Cambio, ¿cómo? Y en el caso de Peruanos por el Cambio es más o menos similar. Hay 3 congresistas reelectos en Peruanos por el Cambio, de los 19 que tienen, ¿no? Eso es alrededor del 11%. Claro, si vemos, si comparamos, entonces
esta mayoría absoluta del Congreso también tiene una mayoría en experiencia, en congresistas que han sido reelectos y que van a poder, digamos... Yo diría que en ese caso la mayoría de congresistas experimentados la tiene la bancada del Partido Aprista, donde los 5 han sido ya congresistas. Claro, me refiero en el número total de la composición del Congreso. Sí, en el número total, sí, sin duda. Claro, en el número total, sí, la mayor cantidad de congresistas reelectos está en Fuerza Popular, que son 19 reelectos los de ellos, ¿no? Y en el tema del funcionamiento de las bancadas, una cosa que es importante, y creo que sería bueno prestarle atención en las semanas que vienen, es quiénes van a ser los voceros de las bancadas. ¿Quiénes van a ser los portavoces? Porque ellos tienen una función, digamos, para que no se sienta que de 20 cada uno dice lo que quiere, sino que de los 20 hay uno que es el que va expresando ante la prensa, claro, y en el diálogo político las opiniones del grupo. Y también porque ocupan cargos directivos en la Junta de Portavoces para ir poniendo agenda y decidiendo. Y ahí es donde la experiencia pesa mucho. Entonces yo creo que es interesante un congreso con un grupo de gente experimentada, pero también con un grupo de gente nueva, porque no se trata de que sean siempre todos los mismos, sino que haya renovación. Sin embargo, que sea gente nueva no quiere decir que sea gente joven necesariamente. No es exactamente lo mismo, según claro. Según las cifras que ustedes dan, entonces la mayoría tiene más de 35 años. Sí, sí. Hay solo 10 congresistas que tienen menos de 35 años. Sabemos que la edad mínima para ser congresista es 25 años. Entonces, que tienen entre 25 y 30 años hay 2 congresistas, uno en Lima y uno en Lambayeque. Y luego hay 8 que tienen entre 30 y 35. ¿Quién es la congresista que tiene 25 años? Los que tienen 25 años son, menos de 30, son la congresista Wilca, de Frente Amplio en Lima, y un congresista que ahora acá lo tengo, Marvin Palma, de Lambayeque, de Fuerza Popular, que sería el congresista más joven de los 130 que han sido elegidos y llega por primera vez, ¿no? El congresista más joven tiene una función importante a la hora de que se instale el Congreso, porque lo primero que se conforma son las juntas preparatorias, y las juntas preparatorias están presididas por 3 congresistas. El más votado. El más votado, que sería Kenji Fujimori; el más joven, que sería este congresista Marvin Palma; y el de mayor edad, que es uno que está por encima de los 70 años. Sí, de los 70 años. No recuerdo ahora su nombre, que me disculpo por eso. Entonces, ellos 3 van a conducir la juramentación de los 130 y el proceso de elección de la primera mesa directiva del Congreso de la República. Claro, van a recibir los juramentos de los congresistas. Sí. Mira, yo creo que va a ser muy interesante lo que ocurra en las próximas semanas, para que ellos mismos se conozcan, porque claro, vienen de diversos departamentos. Algunos han estado incluso compitiendo entre sí por el tema del voto preferencial. Todavía hay algunos casos que no se han resuelto. Están peleando voto a voto, sí, en algunas ciudades para ver si entra una u otra persona. Han estado enfrentados de un partido frente al otro, o al interior del mismo partido. Ahora es tiempo de serenarse y de que ese enfrentamiento se acabe, porque van a estar juntos 5 años en el colegio, en el Congreso. A veces parece el colegio. No, lo que pasa es que 5 años que pasamos también en la secundaria o en la primaria, ¿no? Claro. Y entonces, claro, vas a estar 5 años. Y también a veces nos peleamos en el recreo. También, claro, ¿no? Y entonces, bueno, los amigos de la promo, ¿no? Después nos seguimos viendo, si pasen, bueno, no voy a decir cuántos años pasaron de mi promo, ¿no? Pero de la tuya poquitos. Y entonces, claro, ahora que van a estar trabajando juntos, que se van a ver a diario durante 5 años y van a tener que lograr acuerdos en las comisiones, en el pleno, es saludable que dialoguen entre todos ellos, que se conozcan entre los 130, incluso los 72 de la bancada,
de Fuerza Popular, los 20 del Frente Amplio, los 19 del PPK, los 9 de Alianza por el Progreso, en fin, y que vayan definiendo su agenda de prioridades para el Congreso y sus portavoces. Desde Transparencia hemos hecho una exhortación, y yo aprovecho ahora para hacerla nuevamente, que se ponga como prioridad en la agenda del Congreso el debate sobre la reforma electoral y la reforma política. Y nosotros nos unimos a ese pedido en los primeros 100 días, que se debata la reforma de los partidos políticos, que se debata la reforma electoral y que se tomen en cuenta las recomendaciones de la OMPE y el Jurado Nacional de Elecciones, que hubiera evitado muchos problemas en esta contienda electoral. Esa reforma electoral y política debe ir vinculada también a la reforma en el funcionamiento del Congreso, porque fíjate, el Congreso peruano tiene o está terminando con 24 comisiones ordinarias, cuando hay congresos como el colombiano, que funciona muy bien, que tiene solo 7 comisiones. En el Congreso peruano, los miembros de las comisiones cambian cada año. O sea, cada año vuelven los congresistas a anotarse a qué comisión quieren ir, con lo cual no te especializas. En el Parlamento norteamericano, tú llegas a la comisión y dices, yo quiero estar en esta comisión, y ahí te quedas 5 años en esa comisión. Entonces, hay temas de ese tipo que también tendrían que ser revisados por el propio Congreso. ¿Cómo quieren funcionar ellos mismos? ¿Cuál es la mejor manera para lograr mejor impacto de sus proyectos de ley, mecanismos de control más eficaces y mecanismos de diálogo con la población más productivos, horizontales, que le permitan mantener legitimidad? La legitimidad no se agota con la elección. No basta con decir, votaron por mí y por lo tanto ahora yo voy y hago. No, el voto genera un vínculo. Es una puerta para un vínculo. Ok, yo quiero que tú seas congresista. Ahora, durante los 5 años, dialoguemos. Claro. Y está aprobado que ese voto dura en aprobación los primeros 2 años de gobierno, y a partir de ahí se cancelan todos los compromisos y se ve el respaldo en base a resultados, que eso es lo que se espera de este Congreso. Muchísimas gracias, por acompañarnos. Hemos podido tener un amplio debate sobre qué significa esta composición del Congreso, datos muy interesantes. Vamos a estar a la espera de cómo se termine de desarrollar este conteo voto a voto para tener definido nuestro Congreso finalmente. Gerardo Tábara, secretario General de Transparencia, estuvo conversando con nosotros. Nosotros vamos a hacer una pausa en TV Perú Noticias. Regresamos con más información.